Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios impartirán educación preescolar y primaria y secundaria. Así es como dice el principio del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los postulados más socorridos para rechazar, para pedir, para protestar, cualquier asunto relacionado con la educación. Pero, ¿sabemos cuáles son los índices educativos en nuestro estado, en Jalisco? Quédese en Esferas y lo sabremos junto. Les recuerdo que estamos en el 36 36 14 44 y 36 56 34 44. Con la actualidad de la educación en el país, el contribuir para que la ciudadanía tenga acceso a la misma, cumpliendo con el artículo 3 de la Constitución, ya no es suficiente ni meritorio para la autoridad. Esta realidad educativa implica planeación, visión y una dirección clara y definida. Los estándares de calidad del magisterio son reflejados en los deficientes índices de los alumnos. Jalisco tiene un promedio de escolaridad de 8.8. Casi el tercer año de secundaria, mientras que el promedio nacional es de 8.6. Hoy en Esferas hablaremos del entorno educativo en Jalisco, sus limitaciones, bondades y retos con el titular de la dependencia gubernamental. Estamos en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y en Los Ángeles, California, a través de la señal internacional del 31.2. Y ahora pues vamos a hablar con el titular del ámbito educativo en Jalisco. Yo le agradezco profundamente al secretario Antonio Gloria Morales, con quienes abordaremos las fortalezas y debilidades de lo que nuestra educación tiene en el Estado. Gracias, secretario. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Canal 44 le agradece profundamente a todos los secretarios que se toman su tiempo y vienen a responder al auditorio un poquito de las dudas que surgen alrededor de los temas que nos interesan. Pues aquí estamos a la orden. A ver, secretario. ¿Es verdad que en Jalisco, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, siempre es el patito feo? Esto del recorte de presupuesto, pues como que siempre le llega a educación. Bueno, siempre nos llega y nos afecta mucho. La realidad de las cosas es que aunque el presupuesto en cifras absolutas parece muy grande, es insuficiente. De un presupuesto de varios miles de millones de pesos, prácticamente el 98% se va a la nómina de maestros. Es decir, queda un margen muy pequeño para construir escuelas, para capacitar maestros, para equiparlas, para darles un nivel tecnológico a todas las escuelas. Realmente no nos alcanza el dinero. Y cuando hay una baja presupuestal, pues ahí justamente es donde se nota más. Porque no podemos construir escuelas nuevas, no podemos contratar maestros para esas escuelas nuevas, no podemos equiparlas, no podemos darles tecnología, conectividad, computadoras, en fin, eso se nota. Y pues sí, es un problema presupuestal que se nota demasiado. El otro día escuchábamos que en el Congreso del Estado, de una legislatura a otra, se crecieron de 200 empleados a 1,500 empleados. Y uno se pregunta si se hubieran sumado 1,000 maestros más a la educación y un presupuesto para que se ejerciera, ¿en qué nivel estaríamos en Jalisco? Bueno, estaríamos indudablemente mejor. Debo de reconocer que hay escuelas que además de estar en condiciones muy precarias en sus instalaciones, hay escuelas que no tienen director, que un maestro hace las veces de maestro frente a grupo y además dirige la escuela. ¿Pero eso no es irregular? No, no lo es porque la ley nos habla de una relación alumno-maestro. Cuando esa escuela no tiene más de cierta cantidad de alumnos, no puede tener director, no se justifica presupuestalmente y no se le asigna a un director. Pero hace falta, de cualquier modo hacen falta. Hay escuelas donde algún maestro se jubila y se jubila a medio año escolar y se va. Y después tenemos que hacer un gran esfuerzo para contratar, si no hay plaza, para contratar mediante algún proceso de interinatos, de honorarios o de cualquier otro tipo, a ese maestro que ya se jubiló o que ya murió o que se accidentó y no puede ir, y que todo eso redunda en
pues en que hay niños que de repente quedan varios días sin maestro. Pero hay escuelas donde a veces van hasta la mitad del semestre y no hay docentes incluso para algunas secundarias y para algunas primarias. Sí los hay. Hay casos, por ejemplo, alumnos de, maestros de educación física, no tenemos suficientes maestros de inglés para todas las escuelas. Hay escuelas que podrían dar clases de música y no tenemos maestros suficientes de música. No hay suficientes maestros de matemáticas o de física. Entonces, ¿por qué menospreciar presupuestalmente la educación? Porque son cifras realmente muy grandes que a la hora de ver los números absolutos de todo el estado, de todo el país y de hacer el razonamiento, de racionalizar el presupuesto, pues afectan. Y a la hora de hablar de que se afecta en determinado porcentaje el presupuesto de educación, pues ese porcentaje, por pequeño que sea, en cifras grandes, que es un presupuesto alto, pues nos pega demasiado. Mahatma Gandhi decía que las culturas se medían por su educación. Entonces podemos decir cómo estamos en Jalisco. Estamos mejor que en muchos estados del país, pero no debe de dejarnos conformes. Todavía podemos aspirar a más. Jalisco es uno de los estados muy importantes en muchos rubros y tenemos que aspirar a más en el rubro nacional. Dice que para promoción económica somos uno de los proyectos de cultura o de consumo universitario, de educación superior. Para otros somos el Valle del Silicio, el Silicon Valley de México, ¿no? Para otros somos incluso, algunos consideran que este es un punto donde la educación tiene un alto desarrollo, pero no se siente, la población no lo capta. Eso es algo también relativamente natural en muchos ámbitos. La gente de Jalisco no siente que Jalisco sea de los primeros lugares en muchas cosas y sin embargo lo es. Lo vemos tan cotidiano y tan familiar que cuando hablamos de que en Jalisco somos el productor número 1 en carne, en huevo, en algunos productos agropecuarios, somos el número 1 en generación de empleos, en muchas cosas la gente no lo cree porque lo ve demasiado cerca. Ese es un efecto como natural que se acostumbra a la gente y exige más, y qué bueno que nos exija más. Sin embargo, en educación, como se decía aquí al principio, tenemos un promedio de escolaridad más alto que el promedio nacional. Estamos casi en tercero de secundaria, pero no es suficiente. Tenemos un rezago educativo alto todavía. El rezago educativo quiere decir aquellos jóvenes mayores de 15 años o adultos mayores de 15 años que no terminaron primaria o secundaria. Y sin embargo, Jalisco es el estado que más ha trabajado para abatir el rezago educativo. Ahorita voy a platicar sobre el rezago educativo, sobre qué estamos haciendo en Jalisco respecto al abandono de la educación de forma temprana y también, ¿por qué no hablar de qué se está haciendo alrededor del bullying? En un momento más regresamos, les recuerdo 3636-1444, 3656-3444, teléfonos en el estudio y en el Twitter @Márquez-Cecilia.